Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке. Firmaron un documento sobre el apoyo estratégico a este régimen, sobre la preparación para el despliegue de las fuerzas de estabilización, las fuerzas de ocupación, sobre lo que quedará de Ucrania después del conflicto. El acuerdo establece que Ucrania recibirá armas adicionales de largo alcance para atacar territorio ruso, incluso en lo más profundo de Rusia. Creo que todos deberían tomarse en serio lo que dijo el presidente Putin. Ahora, todo depende no de las negociaciones, sino de las acciones de nuestros héroes en el frente. Quiero decir, al escuchar eso, parece que, junto con otras cosas que muchos otros líderes rusos han estado diciendo últimamente, entre ellos, sin ir más lejos, el embajador Polyansky, que estuvo en nuestro programa hace un par de semanas, están considerando seriamente decir, oye, vosotros en Occidente, la OTAN y en particular los países europeos, estáis participando activamente. No solo estáis usando a Ucrania como intermediario, sino que en realidad estáis participando en todo esto. Y ahora además, estáis planificando con antelación el despliegue de tropas de la OTAN sobre el terreno, aquí, en nuestro país, a pesar de que ya os dijimos que eso estaba fuera de los límites. Así que él viene a decir, ¿dónde está la base para una negociación? Solo nos queda ganar esto en el campo de batalla. Y en cuanto al campo de batalla, no estoy seguro de que se refiera solo a la línea actual de contacto. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, Rusia no está ocultando su preocupación por esto, y muchas personas muy influyentes dentro de la estructura de seguridad nacional rusa, así como el propio Ministerio de Defensa, han dicho que hay objetivos dentro de Europa al otro lado de la línea del artículo 5, por así decirlo. Hay un banco de objetivos allí. Rusia lo ha hecho público, lo ha dicho claramente. Es una especie de advertencia suave. Consideran que esos lugares son la fuente de la agresión. Eso incluye fábricas de armamento, componentes de drones, misiles Storm Shadow, todas esas cosas que se están enviando a los ucranianos y que se usan para atacar a los rusos, matar a civiles rusos y en última instancia intentar desestabilizar el Estado ruso o su gobierno, porque esto no va a terminar con simples pinchazos. Occidente, si escuchas a los think tanks y al estamento de defensa en Europa, y sobre todo en el Reino Unido, son los más duros y belicistas. Creen que pueden derrotar a Rusia con enjambres de drones autónomos controlados por inteligencia artificial y paralizar al gobierno y al Estado. Esto ya lo han simulado en varios ejercicios de guerra, y al final eso llevaría a Rusia a lanzar un ataque nuclear contra objetivos europeos, porque lo verían como una amenaza existencial. Y si vas a jugar a ese juego, que en Londres, en París, en Berlín y en Bruselas están encantados de jugarlo, y Finlandia es ahora el nuevo país más belicista, ya sabes, como un pajarillo que canta en el nido de la OTAN, hay consecuencias para eso. There's ramifications to that. And do people realize Y la gente se da cuenta de lo que eso significa. Ahora, pongamos un ejemplo hipotético, Daniel. Supongamos que Rusia hiciera eso contra objetivos militares, concretamente de fabricación. ¿Qué crees que pasaría? Te lo puedo decir. Los europeos irían llorando a Washington, pidiendo ayuda, llorando a Washington, gritando a papá para que les ayude, sea quien sea ese papá en Washington. Esa sería la reacción. Pero ahora mismo todos están ganando tanto dinero con este aumento de los presupuestos de defensa, con el gasto, endeudándose hasta las cejas para hacerlo. Todo por esos buenos empleos en defensa que están vendiendo como si fueran una gran oportunidad. Les llaman buenos empleos en defensa. Todo el mundo académico, muchas universidades, se ha reestructurado con subvenciones del gobierno para desarrollar soluciones de defensa que luego alimentan a las startups y al final a las grandes corporaciones. Es todo un complejo militar industrial que se ha ampliado y están aplicando un enfoque de toda la sociedad a este asunto. Así que están metidos de lleno en un camino de guerra con Rusia. Pero en realidad, ¿de dónde viene todo esto?
de Ucrania? ¿De verdad es para defender la democracia? Ahora mismo tienen a un dictador en Kiev que lleva más de 2 años fuera de su mandato. Y no tiene ninguna intención de irse a ninguna parte. Así que mucho de lo que estás viendo en la prensa, lo has visto en el último mes. Eso de que Ucrania ha cambiado el rumbo, que Ucrania está ganando. Luego viene Zelensky y dice, queremos iniciar conversaciones de paz, y Putin lo rechaza. Están intentando dar la impresión de que Ucrania lleva la ventaja, que es la parte más fuerte, que tiene a la OTAN detrás, y que Rusia ha dicho que no a los intentos de paz, y está perdiendo en el campo de batalla y todo eso. Pero en realidad Rusia tampoco está en una situación fácil. Es una situación muy complicada con Ucrania. Desde luego hay gente en Moscú que está al límite políticamente, pero pueden soportar bastante de eso. Y creo personalmente que es positivo ver esa diversidad de discurso en Rusia, porque demuestra que existe una sociedad civil y que hasta cierto punto tienen una prensa libre. Pero eso también trae muchos problemas, porque no están luchando solo contra Ucrania. Están luchando contra toda la OTAN y contra Occidente. Están luchando contra Estados Unidos. Es una guerra por delegación. Y eso es enormemente problemático. Muy difícil para Rusia en muchos niveles. Político, económico y militar. Están sufriendo pérdidas. Eso no es bueno. Pero Ucrania está solo Ucrania, una casca vacía, el esqueleto base. Of a country at this point. And so I really think there's probably Así que creo de verdad que hay una ventana bastante limitada para que Europa pueda vender esto a su población como una amenaza creíble. Porque la gente y los líderes están en 2 lugares muy distintos en Europa, completamente distintos. Los líderes son muy belicistas, muy agresivos, muy a favor de la guerra, y las poblaciones, y lo digo porque he estado en Europa las últimas semanas, no tienen ningún interés en pelear por nada, y mucho menos en luchar contra Rusia. Así que eso es otra historia completamente diferente. Están haciendo un gran esfuerzo por crear incentivos económicos para que la gente se aliste o para reclutar a más personas. Pero la mayoría no tiene el menor interés en ir a una gran guerra en el frente europeo. Seguramente hay cierto reconocimiento, incluso entre los más belicistas, incluso entre quienes adoran la industria de defensa, de que tiene que haber un límite hasta dónde pueden presionar a Rusia, porque Rusia podría, de hecho, cumplir su amenaza de atacar en Europa. Y entonces, no sé, se paran a pensar en lo que eso implicaría. O quizá, y esta es una pregunta mejor, hay algunos, incluso dentro de ese grupo tan belicista, que aceptarían que cayeran unos cuantos misiles rusos sobre algunas fábricas o lo que sea en territorio occidental, solo para poder decir, veis, os lo dije, son así de agresivos, ahora tenemos que aumentar de verdad la respuesta. ¿Cómo ves tú esa dinámica? 100%. El núcleo del sector más belicista, en Europa, en el Reino Unido sobre todo, y en otros países parecidos, está provocando a Rusia para que reaccione. Porque, tal como decías, Daniel, ellos dirán, ves, teníamos razón desde el principio, dadnos un cheque en blanco para armarnos y vayamos a la guerra contra Rusia. Así que eso es totalmente seguro. Así es como lo presentarían. Pero hay otra cosa. Creo que hay una realidad política, y es que en el debate público se está moviendo muy rápido para implantar protocolos de censura en Europa y para restringir la libertad de expresión. Es muy fácil reactivar ese discurso de, son agentes rusos. Eso es desinformación del Kremlin. La mitad de la gente que viene a tu programa, sobre todo los que viajan al Foro Económico de San Petersburgo para hablar en paneles y cosas así, se ponen a repetir lo mismo, que todo el que está en contra de la guerra es un agente ruso y que está poniendo en riesgo a Europa o al Occidente como una amenaza para la seguridad nacional y todo eso. Así que si consiguen cerrar ese sistema de control del discurso, cuando llegue el momento en que Rusia envíe ese mensaje tan contundente y finalmente responda,
no va a haber mucho margen. Podría parecer que no hay apenas oposición a avanzar hacia una gran guerra, cuando en realidad, para mí está clarísimo que nadie, absolutamente nadie, en la población general quiere una escalada. Nadie. Solo la gente que trabaja en el ejército, que se beneficia del ejército, y la que trabaja en el gobierno, que cobra del lobby de defensa. Son los únicos, y también los medios, que forman parte de todo esto. Cada vez que hay una guerra, los medios todos se centran en la prensa tradicional y es justo entonces cuando ganan la mayor parte de su dinero. Así que también son parte de ese sistema. Pero en cuanto a la población en general, para nada. Ahora bien, los Elon Musk del mundo, los Peter Thiel, los Palmer Luckey, básicamente están vendiendo esta nueva forma de guerra del futuro, diciendo que los humanos ya no tendrán que ir a la guerra, que todo se hará con sistemas autónomos, robots, drones y cosas así. Así que en cuanto al coste humano, no habrá mucho coste humano, pero vamos a necesitar muchísimo dinero para impulsar esta nueva generación. ¿Crees que, en cierto modo, se cree en su propia prensa? Porque, mientras te escucho decir esto, me imagino que quizá estas personas sean tan arrogantes que, muchos de ellos con una gran capacidad intelectual, Elon Musk, por ejemplo, piensen algo así como, podemos controlarlo. Aunque Rusia lance algunos ataques, podemos controlarlo. Y así habría suficiente para que el negocio siga funcionando, pero no tanto como para causarnos un problema real. ¿Crees que alguno de ellos se ha parado a pensar, ¿y si entramos en una guerra y la perdemos contra Rusia? ¿Crees que eso siquiera les pasa por la cabeza? Well, I mean, there are no winners in a thermonuclear exchange. That's pretty clear. Ted Postal and other people, I think you spoke to as well. Vale, pero estoy pensando que quizá crean que pueden contenerlo y mantenerlo en un escenario no nuclear. ¿Crees que ese es su razonamiento? ¿Que les falta tener en cuenta ese componente? Bueno, lo otro que están difundiendo es que Rusia siempre está faroleando, que no está dispuesta a dar ningún paso real de disuasión de ese tipo. Así que ese es otro nivel de autoengaño, y en realidad es aún más peligroso pensar que Rusia no lo haría, que es un tigre de papel, que sus armas nucleares no funcionan. Todo eso ya lo hemos oído antes, por cierto, durante los últimos 4 años. Que su arsenal nuclear envejecido no sirve, que no va a funcionar, y cosas así. Eso es tremendamente peligroso. Pero lo que de verdad sería una llamada de atención es que Rusia cumpla esa amenaza y ataque objetivos en Europa. Yo predigo que la OTAN no va a reaccionar automáticamente invocando el artículo 5, lo que llaman el disparador, ese principio de todos para uno y uno para todos. Ya sabes, Mark Rutte por ahí, con su traje barato, hablando de todos para uno y uno para todos, igual que hizo Jens Stoltenberg. Pero al final, solo llegarán tan lejos y serán tan duros como Estados Unidos esté dispuesto a ir o a respaldarlos. Si no, básicamente se van a marchitar políticamente porque la gente se indignará. Dirán, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Cómo es que no habéis negociado el fin de este conflicto en Ucrania? Va a surgir un gran movimiento político y un debate en esa línea, y eso va a significar la caída de varios gobiernos en Europa como consecuencia. Porque precisamente eso es lo que la OTAN se creó para evitar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que resulta totalmente contradictorio que la OTAN se haya convertido en una organización incendiaria que intenta acelerar una guerra en lugar de estabilizar y evitar una. Evitar una, sí. Y esa es una de las perversiones que hemos visto desde el final de la Guerra Fría. Ganamos y todo eso, pero luego no supimos dejar las cosas como estaban. Tuvimos que empezar a sembrar las semillas de lo que podría ser nuestra propia destrucción. Espero que no acabe siendo así, pero desde luego vamos en esa dirección. Mira, sé que hoy te he hecho quedarte más tiempo,
De verdad, te agradezco mucho todas las ideas que nos has aportado sobre estas dos guerras y espero que no se hagan realidad. Pero gracias por sacar estos temas a la luz. Lo aprecio mucho. Gracias, Daniel. Volveremos contigo dentro de unos 21 minutos. Vamos a hablar de alguien que actualmente forma parte del gobierno de Estados Unidos y que en su momento ya advirtió de todo esto. Sabemos que hay gente que le está dando la información adecuada al presidente Trump sobre este tema. El subsecretario adjunto de Defensa, Mike Domino, estuvo en nuestro programa cuando trabajaba en Defense Priorities y fue uno de mis compañeros aquí en 2024. En aquella ocasión hablamos de la posibilidad de una guerra con Irán. Y en ese programa comentó muchas cosas que podrían pasar, cosas que él preveía. Y vaya si acertó en muchas de ellas. No os lo vais a querer perder, hoy a las 3:30. Nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que si podéis, devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien que os importe. Like, and send this to somebody you care about.